Hubo una década en la que el mundo parecía verse en blanco y negro, pero la vida estaba llena de color, de olores a pan recién horneado, a gasolina vieja, a tierra húmeda después de la lluvia. Era una época en la que los niños corrían descalzos por la calle y los adultos se saludaban inclinando el sombrero, una etapa donde la vida tenía un ritmo más calmado, más respetuoso y más humano. Los años 50 fueron el último respiro de una forma de vivir sin prisa, antes de que la televisión llegara a cada hogar, antes de que todo se volviera desechable, antes de que olvidáramos lo que significa vivir despacio. Hoy vamos a recordar 10 cosas que desaparecieron junto con esa década y que nunca volverán, recuerdos que sobreviven únicamente en la mente de quienes tuvieron la suerte de vivirlos, porque aunque el tiempo avance, hay cosas que merecen ser recordadas para siempre. El lechero que pasaba al amanecer. El sonido de las botellas de vidrio chocando entre sí era parte de la rutina de los 50, un ruido suave que despertaba a las familias antes de la salida del sol. El lechero llegaba en bicicleta o en una carreta tirada por un caballo cansado que conocía la ruta mejor que nadie, dejando en la entrada la leche fresca, todavía tibia, con una capa de crema espesa flotando arriba. Las amas de casa salían en bata para recogerla, ya que la leche debía hervirse rápido porque no existían refrigeradores modernos. Todo era más simple, más directo, más humano. El lechero conocía a cada familia, sabía quién necesitaba más leche, quién menos, y a veces dejaba queso fresco, crema o mantequilla envuelta en hojas, un intercambio basado en la confianza porque el pago se hacía al final de la semana, a veces en efectivo, otras con un pan dulce o un café caliente. Era un oficio construido sobre la palabra y la cercanía, algo que hoy parece imposible de imaginar. Las cartas escritas a mano con letra cuidadosa. El papel delgado, la tinta azul, el sobrecerrado con paciencia, todo formaba parte de un ritual que en los años 50 era la única forma real de comunicarse a la distancia. No había teléfonos en cada casa, ni mensajes instantáneos, así que las cartas eran un puente emocional que unía a quienes vivían lejos. Se escribían despacio, pensando bien lo que se quería decir, porque una carta no era información rápida, era un pedazo del alma viajando kilómetros. Las familias enteras esperaban noticias de hijos que se habían ido, de primos que vivían en el campo, de novios que se escribían por meses antes de verse. Cuando el cartero llegaba, la casa entera se detenía, los niños corrían a recibirlo y las madres abrían el sobre con manos temblorosas. Cada carta se guardaba, se releía, se atesoraba, porque sabían que lo que estaba escrito ahí no se podía recuperar si se perdía. Era comunicación con peso emocional, con pausa, con significado. Los cines de barrio con funciones dobles. Ir al cine en los 50 era un acontecimiento que se vivía en familia. La marquesina iluminada, las letras acomodadas a mano, la fila de personas esperando para entrar y los acomodadores guiando con linterna en mano formaban parte de la experiencia. Las familias se arreglaban como si fueran a una fiesta, los novios tomaban su primera cita ahí, y los niños compraban palomitas en bolsas de papel, dulces de leche y refrescos en botellas de vidrio. Las funciones incluían 2 películas, cortos, noticieros y animaciones, así que la gente entraba de día y salía cuando ya era de noche. No había celulares que interrumpieran ni luces molestas, solo la pantalla grande mostrando a Pedro Infante, María Félix o Jorge Negrete como si fueran gigantes de otro mundo. Era una experiencia colectiva donde todos vivían la historia juntos, algo que desapareció cuando los cines pequeños empezaron a cerrar. Los oficios ambulantes que llenaban la calle de sonidos. Las calles de los 50 tenían su propia banda sonora. Los vendedores ambulantes anunciaban su llegada con gritos, melodías o silbidos que todos reconocían. El afilador trabajando con su piedra y su pedal, el tamalero caminando al atardecer con su canasta humeante, el vendedor de camotes con su carrito desprendiendo vapor, el heladero con su campanita y el comprador de fierro viejo con su pregón inconfundible formaban parte del día a día. Era una economía cercana, basada en rostros familiares y en la palabra. Los niños crecían escuchando esas voces y viéndolos pasar durante años, hasta que poco a poco fueron desapareciendo porque las ciudades cambiaron, las reglas de los ayuntamientos los limitaron y los supermercados los sustituyeron. Sin embargo, quienes vivieron aquella época recuerdan esos sonidos como parte de la esencia misma del barrio.
Las comidas hechas totalmente desde cero. En los años 50 no existían productos congelados ni comida rápida, todo se preparaba con tiempo y con paciencia. Las tortillas se hacían a mano, el pan se amasaba desde la madrugada, los frijoles hervían por horas, el chocolate se molía en metate y las salsas se preparaban en molcajete con ese sonido rítmico que llenaba la cocina. Las gallinas vivían en el patio y los huevos se recogían tibios, mientras que la carne se compraba fresca en el mercado. Cocinar era un acto de amor que requería dedicación, y las recetas se heredaban de generación en generación sin necesidad de escribirlas. Cuando la familia se sentaba a la mesa, sabían que cada plato representaba tiempo, esfuerzo y cariño, un tipo de comida que hoy casi ha desaparecido. Las tertulias en el portal al final de la tarde. Cuando el calor bajaba, las familias sacaban sus sillas al portal y se reunían a conversar mientras la brisa de la tarde refrescaba el ambiente. Los vecinos se saludaban sin formalidades, los niños jugaban en la calle, los perros se echaban cerca, y las conversaciones fluían sin prisa. En los 50 no había aire acondicionado, así que el portal era el lugar más fresco, pero también el punto de encuentro natural donde se discutía de todo, desde el clima hasta las noticias del pueblo. Las tertulias duraban hasta que aparecían las luciérnagas o hasta que las madres llamaban a los niños para cenar, una forma de vida donde la calle era una extensión del hogar y donde todos conocían a todos. Los bailes de pueblo bajo el kiosco. Los bailes de pueblo eran el gran evento social de la semana, con música en vivo, luces entre los árboles y la banda tocando boleros, rancheras y danzones mientras las parejas giraban alrededor del kiosco. Los jóvenes se vestían con esmero y los muchachos usaban brillantina para peinarse, mientras las muchachas lucían vestidos coloridos. Toda la comunidad participaba, los padres vigilaban desde las bancas, los vendedores ofrecían nieves y refrescos, y los músicos tocaban hasta el cansancio. Muchos romances comenzaron ahí, con una invitación tímida para bailar y con ese paso lento bajo un cielo estrellado. Eran noches sencillas que hoy parecen irrepetibles. Las tiendas de abarrotes donde se fiaba sin problema. Las tienditas de barrio eran lugares donde la confianza lo era todo. Anótelo en la libreta, le pago el sábado era una frase común, y el tendero apuntaba sin pedir garantías, porque conocía a las familias desde hacía años. Las cuentas se llevaban en libretas gastadas y se pagaban cuando llegaba el dinero. Las tiendas vendían frijol a granel, arroz en costales, azúcar pesada en balanzas, aceite en botellas reutilizadas y dulces en frascos de vidrio, además de cigarros por pieza y galletas sueltas. Los niños iban con centavos, regresaban felices con un dulce extra y siempre escuchaban un saluda a tu mamá. Era comercio, pero también era comunidad. Los fotógrafos ambulantes con cámaras de cajón. Las cámaras de cajón, enormes y pesadas, eran parte de la magia de los 50. El fotógrafo ambulante recorría plazas, parques y ferias cargando su equipo, y tomarse una fotografía era un lujo que marcaba un momento importante. Las familias posaban serias, los novios se tomaban de la mano con nerviosismo, el fotógrafo se cubría con una tela negra para ajustar la luz y el lente. Luego venía el flash y el olor a magnesio. Las fotos se revelaban en cuartos oscuros improvisados, y días después se entregaban impresas en papel grueso, a veces coloreadas a mano. Esas imágenes se guardaban como tesoros que pasaban de generación en generación. El tiempo sin prisa. Lo más valioso que se perdió con los años 50 no fueron los objetos, sino la sensación de vivir sin reloj. La vida no se medía en horas exactas, sino por la luz del sol, por el sonido de las campanas, por el hambre o el cansancio. Las conversaciones no tenían límite, las visitas podían durar toda la tarde, los almuerzos se extendían sin prisa, y los domingos eran verdaderamente días de descanso. Los amores crecían con calma, las cosechas llegaban cuando debían llegar, y los niños crecían sin la presión del tiempo. Aunque la vida era dura, había espacio para respirar, pensar y existir sin correr. Los años 50 se fueron, pero dejaron una nostalgia que todavía duele. No podemos volver, pero sí podemos recordar y rescatar un pedacito de esa forma de vivir que tanto bien hacía, porque no todo lo viejo merece desaparecer y no todo lo nuevo merece quedarse. Si este video te hizo recordar algo que se ha perdido,
Compártelo con alguien que entienda lo que es extrañar un tiempo que nunca conoció, pero que siente como si fuera suyo. Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.